Buenas noches, bienvenidos a la entrevista política de Canal 6 Televisión, donde en la noche de hoy analizaremos la actualidad en Canarias, así como el proyecto político de Izquierda Unida en las islas. Muchas preguntas y para eso nos acompaña hoy el coordinador de Izquierda Unida en Canarias, Ramón Trujillo, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de esta casa. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Inevitable preguntarle qué diagnóstico puede realizar de la situación política y económica del archipiélago, ya teniendo en cuenta que a pocos meses de las próximas elecciones. Pues 33% de paro y unos índices de pobreza muy preocupantes. Yo creo que son el mayor reto, ¿no?, que significa en este momento la situación de Canarias. Y también creo que hay otro dato, ¿no? Hay 150 regiones en la Unión Europea que son más pobres que Canarias, que tienen menos renta por habitante. 150 que son más pobres, pero solo 3 o 4 que tienen más desempleo. Eso demuestra que aquí se han hecho las cosas mal, que con más renta por habitante hemos tenido también más paro en la comunidad autónoma cuando debíamos haber tenido menos. Yo creo que aquí hay un fracaso acumulado de malas políticas y de malos gobernantes que han ido generando un problema muy grave en Canarias, ¿no? El régimen económico y fiscal, la RIC también nos está beneficiando la creación de empleo, uno de los principales objetivos. ¿Qué recetas tiene Izquierda Unida para darle ese carácter más social? Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que los 700 millones que en los últimos años, de media, ¿no?, los últimos 10 años, dejaron de ingresar las arcas públicas por algunas de estas figuras del régimen económico y fiscal, de la parte fiscal, pues si ese dinero se pactara con el Estado, ingresarlo y revertirlo y remitirlo a Canarias, eso permitiría crear aproximadamente unos 23.000 puestos de trabajo. Eso por lo menos sería un rédito concreto en puestos de trabajo. Y la realidad es que a día de hoy esos descuentos fiscales que ha hecho la RIC, por ejemplo, ¿no?, la Reserva de Inversiones de Canarias dentro del REF, que es un descuento fiscal para la Canarias adinerada, lo que ha provocado es más desigualdad, lo reconocen sus defensores, incluso que se construyan camas no demandadas en el sector turístico, lo reconocen empresarios del sector, y que caiga la rentabilidad, es decir, ha provocado disfunciones económicas importantes y no se ha estudiado realmente qué está pasando con el REF, salvo la constatación que tenemos muchos de que está enriqueciendo a las Canarias ricas a costa del bienestar colectivo. También es una herramienta que desconoce gran parte de la ciudadanía y no obstante es una pieza fundamental también dentro de la economía. Efectivamente, gran parte de la ciudadanía la desconoce e incluso la gente desconoce cosas tan asombrosas como la siguiente. A veces hay gente a la que se le descuenta dinero del que tendría que pagar en impuestos y luego se le pide prestado. Se le dice, bueno, présteme usted el dinero que no ha pagado en impuestos, me lo presta al Cabildo, al gobierno autónomo. Eso se llama invertir RIC en deuda pública, que lo oímos y suena chino. Pero quiero decir, hay figuras incluso particularmente perversas, ¿no? Uno no paga impuestos, se los presta a la administración y la administración luego se los devuelve con los intereses provenientes de los que sí pagamos impuestos. Usted, a falta de ser ratificado, será el candidato de Izquierda Unida a poder presidir, ¿por qué no?, el gobierno de Canarias. En el caso de alcanzar la presidencia, dígame 3 propuestas, por favor, que sean realistas para la creación de empleo. Bueno, una iba por donde decía, hay que generar recursos fiscales, es decir, Canarias tiene que ingresar más para repartir más. Yo creo que el REF hay que replantear la obtención de recursos para poder generar empleo. Hay medidas que son interesantes para generar empleo. Por ejemplo, si lográramos controlar la actividad laboral para que aquí se trabajara el mismo número de horas al año que en el resto del Estado, ninguna utopía, en el sector turístico, por ejemplo, se crearían 8.000 empleos. Si logramos redirigir la política agrícola y determinados aspectos de la política del sector primario, hay un potencial de creación de empleo importante también en una comunidad autónoma que solo produce el 8% de lo que consume. Bueno, yo creo que esos son algunos elementos que permitirían crear empleo. Pero yo insisto en que la clave fiscal, la lucha contra el fraude es fundamental. Pensemos que durante la crisis en Canarias, la masa salarial se ha reducido en el Producto Bruto Canario en casi 4 puntos. Ese dinero que ha dejado de ir a masa salarial equivale al coste de 60.000 puestos de trabajo. Entonces, ese dinero no es que haya desaparecido, esa parte de la renta se la están llevando otros. Y eso, por supuesto, tiene que ver con medidas importantes de política fiscal para que paguen más los que más tienen. Pero yo creo que habría toda una batería de medidas y de políticas que tienen que ver desde con las energías renovables, con tasa turística para recaudar y con finalidad, con objetivo finalista para generar empleo en la recualificación del sector, con el desarrollo de la atención a la dependencia, que es un sector intensivo en mano de obra y en calidad de vida. En fin, yo creo que todos esos ámbitos
servirían para reorientar la política. Y luego hay otros, porque luego hay cuestiones que seguramente no las ponemos en un programa electoral como una propuesta concreta, pero pongo un ejemplo para que se me entienda. En los presupuestos de 2015 para Canarias se destinan 71 millones de euros al puerto de Granadilla. Vamos a dejar de lado que sea un puerto en el que, de acuerdo con el dictamen pericial que se hizo en su momento, pues hay 3 meses con unos vientos tan fuertes al año que los barcos no podrían atracar y desatracar, cargar y descargar. Vale, es un puerto inútil. En Arinaga se hizo otro en Gran Canaria, que en los 4 primeros años lo visitaron 4 barcos. En fin, se tira el dinero ahí. Pero ese puerto, la construcción de ese puerto, genera menos de 50 puestos de trabajo. Ese mismo dinero, esos 71 millones de euros destinados a la creación de empleo en servicios sociales, en atención a personas dependientes, por ejemplo, generarían casi 3.000 puestos de trabajo. Y yo lo que digo es que si nosotros estuviéramos tomando esas decisiones en Canarias, si Izquierda Unida tomara esas decisiones, esos 71 millones de euros irían a crear 3.000 empleos y no a mantener unos 50 empleos. No obstante, en Canarias también se carece de un pacto contra el fraude fiscal. Realmente los partidos están actuando directamente contra un problema gravísimo que va a redundar, evidentemente de forma negativa, en el bolsillo de todos los ciudadanos, además con la que está cayendo. No, porque en España, por ejemplo, tenemos 4 veces menos inspectores por habitante que en Francia, o la mitad que en Portugal, siempre muchos menos que en el resto de Europa, y tenemos un nivel de fraude fiscal elevadísimo, ¿no? Realmente pues son 7, 8 puntos del Producto Bruto que se nos va en fraude fiscal. Somos uno de los países con más fraude fiscal. Y de hecho, además, en estos años de gobierno del Partido Popular se ha reducido la plantilla de la agencia tributaria en España, con lo cual es la evidencia de que este problema no se quiere solucionar, y en ese fraude fiscal, que la mayor parte de ese fraude fiscal proviene de las grandes fortunas, de las grandes empresas, de los grandes patrimonios, estaría una capacidad de recaudar dinero importante. Y bueno, estamos hablando de 7 puntos de PIB. Hay una propuesta de Izquierda Unida en el Estado para crear empleo que es algo menos de 1 punto de PIB, 9.400 millones de euros, en donde hemos cuantificado y analizado con economistas cómo se podría financiar durante un año la generación de 1 millón de puestos de trabajo. Eso es lo que podría costar. Con un 1% del PIB, el fraude fiscal son 7 puntos de PIB. La verdad que es escandaloso que tengamos un nivel de fraude tan grande y que recaudemos en España alrededor también de 7 puntos menos de lo que se recauda en Europa. Si estuviéramos en la media de Europa de recaudación fiscal, pues simplemente en todos estos años de crisis no habríamos tenido un déficit superior al 3%, Europa no nos tendría con el cuchillo en el cuello, no nos podría haber impuesto muchos de los recortes que nos han impuesto, y por lo tanto hoy estaríamos en muchas mejores condiciones sociales, en muchas mejores condiciones, con mucha más capacidad de intervenir desde las administraciones para generar actividad económica. No obstante, el televidente que pueda estarlo viendo puede decir, bueno, pues qué fácil está dando las claves Ramón Trujillo, tiene esas recetas, esa pócima mágica para poder solucionar un problema tan grave como el empleo. Usted insiste que son medidas totalmente realistas y que, atacando precisamente lo que usted está diciendo, se puede reducir de forma considerable todo este problema, que es una lacra tremenda que tenemos en España. Claro, porque el problema es quienes tienen el poder. Es decir, la situación nuestra está beneficiando a los sectores más adinerados, que han tenido una capacidad de influencia desproporcionada sobre la política en nuestro país, y el hecho está en que durante la crisis ya nos hemos convertido en el segundo país de la Unión Europea con más desigualdad, en donde los que menos tienen más veces multiplican los que más tienen más veces multiplican la renta de los que menos tienen. Entonces la desigualdad ha crecido en un momento en el que mucha gente se quedaba sin empleo, sin ingresos, etcétera. Pero vamos a ver, con los recursos que tiene España, con los recursos por habitante que tiene España, hay otros países que han tenido niveles de empleo muy bajos y niveles de calidad de vida muy superiores. Por lo tanto, esto es un problema de cómo se reparte, en gran medida, no solo de eso, pero ese es un aspecto importante. Cambiamos de tercio, dejamos ya de lado la cuestión económica. Le pregunto su valoración sobre las imputaciones del alcalde de La Laguna, de Fernando Clavijo, que usted aseguró, incluso en un periódico, que la desaparición del auto de Clavijo recordaba a la mafia. Yo le pregunto, ¿quiénes son la mafia? Bueno, al final estamos hablando de quienes, desde las sombras, manejan decisiones políticas para beneficiar a unos pocos a costa de muchos, ¿no? Eso es lo que a veces metafóricamente aludimos como comportamientos mafiosos, y que desaparezca un auto que puede echar abajo un procedimiento judicial de esa importancia, pues es extremadamente preocupante. Y de hecho ayer presentábamos nosotros en rueda de prensa una pregunta que hacemos al Gobierno central para que se investigue, para que explique y para que explique sobre todo qué medidas se van a adoptar para que estas cosas no se repitan en el futuro. Pero el tema del señor Clavijo a mí me parece que debiera significar su dimisión inmediata o su destitución por parte de Coalición Canaria como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias e incluso como alcalde, porque estamos hablando de que lo que acreditan las grabaciones de la policía es que el señor Clavijo ha intentado enchufar o ha enchufado a una serie de personas, contratándolas en una empresa subcontratada por el ayuntamiento. Parece que eso no va a ser tráfico de influencias, porque
el enchufe se ejerce sobre una empresa privada y no sobre otros funcionarios públicos, y por lo tanto, simplemente por la definición del delito, no es tráfico de influencias, pero estamos hablando también de una subvención presuntamente ilícita que se le da a un dirigente vecinal, con el que luego la policía graba una conversación entre el señor Clavijo y el dirigente vecinal, en donde el dirigente vecinal se muestra contento con la vivienda a la que accede, y el alcalde le dice que, bueno, pues ahora afiliarte a Coalición Canaria. En fin, son prácticas que, al margen de que sean o no sean delito, son caciquismo, son corrupción, es utilizar las instituciones públicas para repartir empleos como favores, generar redes clientelares, y eso, desde luego, en cualquier país con una cultura democrática digna de tal nombre, significaría el fin de la carrera política de cualquiera, de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, del centro, de lo que fuera. Porque también en el caso de Izquierda Unida han existido también casos de corrupción. Yo creo que... Nadie está exento, parece, también Izquierda Unida. Sí, yo creo además que haría demagogia quien diga que le puede prometer a la ciudadanía que en su partido no va a haber nunca sinvergüenzas ni corruptos. Sinvergüenzas y corruptos siempre pueden aparecer, eso es realmente incontrolable. Lo que se le puede garantizar a la ciudadanía es que ante la corrupción uno va a actuar. Y yo pongo un ejemplo muy claro. Nosotros tuvimos en Caja Madrid a una persona que representó a Izquierda Unida, que participó dentro de toda esa trama de corrupción y participó dentro del tema de las tarjetas. ¿Y cuál fue la respuesta de Izquierda Unida? Una persona que ya no está en Izquierda Unida, no, se le echó de Izquierda Unida. Pero la respuesta, yo creo que el elemento más importante es que nosotros, Izquierda Unida, le ha denunciado a los responsables de todo el fraude de Caja Madrid, y lo hemos denunciado porque queremos verlo en la cárcel junto a los demás corruptos que han hundido Caja Madrid. Y a mí me gustaría que alguien me pusiera un ejemplo del Partido Popular, de alguno de los partidos grandes, denunciando en los juzgados a un integrante de su partido una vez que descubren una conducta ilícita. Yo creo que esa es la diferencia. No solamente se le expulsa, sino también se le denuncia. Lo hemos denunciado, es decir, nosotros lo hemos denunciado, y lo digo con toda claridad. Queremos que vayan a la cárcel los corruptos, los que provocan el quebranto que han provocado a las arcas públicas las personas que han gestionado Caja Madrid, las personas que han abusado del tema de las tarjetas, que todo el mundo conocemos con mucha indignación. Pues yo creo que lo serio es plantear esto. A veces tenemos alguna manzana podrida y hemos demostrado que sabemos actuar frente a ella. El problema de otros no es que tengan una manzana podrida, sino que tienen todo el cesto podrido, porque el Partido Popular, lo ha dicho el propio señor Alonso, el actual ministro de Sanidad, cuando era anteriormente portavoz en el Parlamento, y él dijo que en el Partido Popular, lo dijo con estas palabras: ha habido una trama de corrupción. Claro, una trama de corrupción, las tramas de corrupción ya son mucho más que una manzana podrida, y no hemos visto las expulsiones, las dimisiones, ni al Partido Popular denunciando a nadie. Lo que hemos visto es una forma de gobernar, una práctica política absolutamente putrefacta, ¿no? Que de allí también ese reto lanzado por Ramón Trujillo. Muchas veces se ha tildado a Izquierda Unida Canaria también, por supuesto, como el partido del no sistemático. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de la Ley de Transparencia de Canarias, que ustedes, si no me equivoco, la ven, digamos, incompleta, ¿qué más hay que hacer en ese caso con esa ley, con otras cuestiones, para que la consideren o la tilden de importante? ¿Qué más hace falta? Bueno, nosotros dijimos que esa ley implicaba avances positivos. Es decir, reconocemos que significa mejor que esté, que es mejor que esté que no esté, no hay ningún problema en reconocer eso, pero también dijimos que no nos cuelen gato por liebre. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, si hablamos de democratizar Canarias y de hacer Canarias transparente, lo primero que tenemos que hacer es eliminar una ley electoral muy fraudulenta. Hace poco se publicó un estudio sobre la ley electoral canaria que comparaba con 64 países del mundo, y si la ley electoral canaria se comparara con la de 64 países democráticos para los que hay datos, pues resulta que nosotros Canarias sería el territorio menos democrático, con la ley menos democrática, y después iría a Tanzania. Entonces, quienes están utilizando leyes electorales fraudulentas, quienes están obteniendo más representación en el Parlamento que el que les da el pueblo, en este momento los tres partidos grandes tienen el 95% del Parlamento de Canarias y solo el 80% de los votos. Hay 8 o 9 diputados, diputadas zombie, que no tienen el respaldo del voto de ninguna persona viva detrás de ellos, ¿no? Pues para nosotros la democracia, la transparencia, empieza por reconocer el igual valor del voto de cualquier canario y de cualquier canaria, y luego, evidentemente, lo siguiente, estábamos hablando hace un momento de corrupción. Coalición Canaria, que en este momento tiene imputados al 54% de los alcaldes y alcaldesas que tienen Tenerife por casos relacionados con la corrupción, que tienen investigados judicialmente a algún integrante del 72% de los grupos de gobiernos que tienen en Tenerife, tienen un problema de corrupción muy serio. Y estamos hablando de una comunidad autónoma en la que, según un estudio de la Universidad de La Laguna, tenemos la segunda mayor tasa de corrupción de todo el Estado. Entonces estamos en la champion de la corrupción, en la champion de los corruptos, y resulta que lo que hace Coalición Canaria en este momento es presentar a un imputado y a una persona con prácticas caciquiles a la presidencia del Gobierno de Canarias. Pues que no nos tomen el pelo. ¿De qué transparencia nos hablan? Transparencia, corrupción transparente, que ya de igual mostrar que aquí se hace lo que sea, que aquí se pasa completamente de tratar de corregir estas cosas. Muy bien.
Son tiempos de la política para hablar de renovación, de regeneración. Le pongo su caso, ha sido usted candidato al Cabildo en el año 2007, 2011 también, y ahora con total probabilidad también en 2015 al Parlamento. ¿No cree que es tiempo de cambiar cromos, de que aparezcan caras nuevas? ¿No lleva quizás demasiado tiempo usted en la política? Bueno, vamos a ver. Yo para empezar no he sido nunca cargo público, ¿no? Yo soy portavoz de la organización y esa es la función que he estado haciendo durante estos años, ¿no? Yo no creo que haya un problema en las caras. De hecho, ahora que estábamos hablando del señor Clavijo, decía antes del verano que ellos iban a cambiar las caras. Y iban a cambiar las caras porque es una manera de engañar a la gente también. Decir, bueno, cambio las caras y detrás seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que a veces esos son simplemente gestos. Y con esto no estoy diciendo que haya caras que hay que cambiar. Hay caras que llevan muchos años repitiendo ciertas prácticas que son, pues, yo creo que superables, por decirlo amablemente. Pero básicamente yo creo que hay que reparar sobre todo en las políticas, ¿no? En lo que se propone y lo que se hace. Yo no creo que haya exactamente un problema de caras y en el caso de la formación que yo represento... Le pregunto por su formación. En el caso de la formación que yo represento, pues realmente es que presentamos siempre una gran cantidad de caras nuevas, porque probablemente la mayor parte de las caras que vamos a presentar en las próximas elecciones son caras nuevas. Pero también es verdad que probablemente en algún grado siempre vamos a utilizar la experiencia que vaya acumulando la gente que lleva más tiempo comprometida, porque eso es un activo de la organización también, y eso al final ayuda a la propia organización. No es un tema de promocionar o no a una persona, ¿no? Y de que una persona se tranque, no se quede ahí en medio de estar permanentemente como cara y como portavoz de una organización, ¿no? Muy bien. La irrupción de Podemos ha quitado espacio también en intención de voto a Izquierda Unida. ¿Por qué cree usted que la formación de Pablo Iglesias ha sabido canalizar, o por lo menos eso es lo que se percibe, el descontento, el enfado también de la ciudadanía? Y en este caso Izquierda Unida no lo ha hecho, cuando Izquierda Unida lleva muchísimos años, por lo menos luchando, intentando ocupar ese espacio, digamos, de lo que algunos han titulado la verdadera izquierda, ¿no?, en España. Se lo digo porque sería una cuestión para replantearse, como un partido con un año nada más de existencia, con todos esos círculos que se están extendiendo por la isla también, parece que van ocupando espacios que tenía antes Izquierda Unida. ¿No es para replanteárselo, por lo menos? Yo creo que hay varios elementos. Yo, por ejemplo, me decía usted que fui candidato en las elecciones de 2011 al Cabildo, y en aquel entonces se publicó un estudio de cuánta cobertura tenían en los medios de comunicación los distintos candidatos de los distintos partidos. Y yo tuve una cobertura del tiempo dedicado a candidatos del Cabildo de Tenerife del 1% del tiempo que se le dedicó en los medios de comunicación, 1% del tiempo que se dedicó en los medios de comunicación, y luego sacamos el 4,7% del voto. A los portavoces del Partido Popular, de Coalición Canaria y del PSOE les ocurría lo contrario. Tenían un porcentaje de cobertura en los medios de comunicación superior al porcentaje de votos que luego obtuvieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro mensaje no tenía un problema de que no llegara, tenía un problema de que no se emitía, que son dos cosas distintas. Nosotros hemos tenido unos espacios muy pequeños en los medios de comunicación. ¿Y qué ha ocurrido con Podemos? Yo creo que dos cosas. Por un lado, que han tenido una presencia mediática inmensa. Y esto, hay un estudio del Confidencial, del digital El Confidencial, que publicaba no hace mucho, que por ejemplo, la intención de voto directa entre telespectadores de La Sexta a Podemos es del 35%. Si nos vamos al otro extremo, Televisión Española es del 6%. Es decir, ha habido una serie de medios de comunicación que han promocionado, que le han dado una cancha mediática a esa formación, y gracias a eso se han podido dar a conocer y han sintonizado con el electorado con el que han sintonizado. Pero, ¿qué quiero decir? A mí me parece que la comparación en este aspecto no sería justa, porque para preguntar por qué ellos han llegado más y nosotros hemos llegado menos, habría que plantearse cuántos espacios mediáticos hemos tenido unos y otros. Si hubiéramos tenido el mismo espacio mediático, pues a partir de ahí podríamos decir, bueno, vale, ustedes teniendo el mismo espacio mediático, ¿cómo puede ser que hayan llegado tanto menos? Pero cuando hemos tenido mucho menos espacio mediático, pues yo creo que el tema es distinto. Y luego el otro factor que creo que es muy importante es el siguiente. Creo que ellos han jugado con la idea de que son algo nuevo, de que no tienen pasado, de que no tienen historia. En España el discurso antipolítico, que también se ha divulgado muchísimo, ¿no?, de que todos son iguales, de que todo el que tiene historia ya hay que rechazarlo, ya es reprobable, pues ese discurso ha hecho mella y nos ha dañado también a nosotros. Y entonces al final los que hemos estado en los piquetes, en las huelgas generales, pues nos han metido en el saco de los que estaban haciendo las reformas laborales para recortar derechos. Los que hemos estado luchando contra la corrupción, pues nos han metido en el mismo saco que los que se han estado beneficiando de la corrupción. Entonces yo creo que dentro de toda esa confusión nosotros hemos sido dañados claramente. ¿Son populistas, Podemos? Bueno, yo creo que ellos simplemente están planteando canalizar una buena parte del enfado popular que hay en este momento, plantean un programa muy parecido al que tiene Izquierda Unida, bueno, lo han ido modificando en este tiempo, y bueno, yo lo veo como una fuerza hermana, ¿no?, como una fuerza próxima. Sí me doy cuenta también
de que el poder mediático, las grandes empresas de comunicación, también quieren hacer su juego con esto, evidentemente. Porque la pregunta que yo me hago es ¿por qué la televisión de Berlusconi le da tanta cancha, o por qué la televisión del señor Lara, que es el dueño de La Razón también, le da tanta cancha a un movimiento político que, entre otras cosas, le subiría los impuestos a esos empresarios y que representaría una propuesta política que evidentemente no es la de esos empresarios? Yo me hago esa pregunta. Y la respuesta que encuentro, porque yo creo que en la vida este tipo de cosas tienen explicaciones lógicas, la respuesta que encuentro es que la aspiración de esos grandes empresarios precisamente es intentar que se produzca una canalización del cabreo de la gente hacia una formación en la que haya una pluralidad ideológica, personas con distintas ideologías, con unas dificultades organizativas por la afluencia masiva de personas distintas a integrar esa nueva formación, y que al final eso pues se descafeine por la pluralidad ideológica, por la diversidad de orientaciones que hay adentro, y ocurra un poco como en Italia con Beppe Grillo, un dirigente carismático que atrajo todo el cabreo en Italia, en unos resultados electorales importantísimos, y luego se lo llevó a una vía muerta. Se desinfló y el bipartidismo italiano recuperó las riendas, en gran medida, que es lo que está pasando ahora, incluso aprobando luego leyes electorales que ya bloqueaban la posibilidad de democratizar el país. Entonces yo creo que la apuesta del poder mediático, de las grandes empresas, con esta formación es intentar que se convierta en eso. Por supuesto, la gente que está militando y que se está comprometiendo con Podemos tiene otro objetivo, pero yo creo que aquí hay que ser prudentes, que hay que reflexionar mucho y echarle mucha cabeza, porque cada cual está jugando sus cartas y evidentemente hay un sector importante del poder económico de este país que quiere despistarnos, que quiere engañar a la gente que queremos transformar este país y que quieren ver si se logra frustrar el anhelo de cambio en cuanto a realizaciones concretas. En el supuesto... ¿Ve Izquierda Unida, ve también Ramón Trujillo, posible una confluencia de fuerzas de izquierdas, por ejemplo, para el gobierno de Canarias? ¿Es posible, es real, que se puedan llegar a acuerdos en bloques de izquierda? Sí, bueno, vamos ahora que en Grecia se van a convocar elecciones y la fuerza favorita va a ser una fuerza alternativa que incluye pues lo que puedan ser formaciones como Izquierda Unida, como Podemos, etcétera, pero tengamos claro una cosa, es una coalición de partidos en Grecia, Syriza, y se llama Coalición de Izquierda Radical, es lo que quiere decir Syriza en griego. Es decir, están reivindicando su identidad de izquierda, su identidad transformadora, y eso funciona. Yo creo que habría que hacer algo similar aquí. Habría que hacer una coalición, y también yo creo que por parte de la izquierda es fundamental entender que este país no lo va a cambiar solo ningún partido, ni ninguna coalición tipo Izquierda Unida en solitario. Este país no lo va a cambiar Izquierda Unida, y lo mismo lo aplico a Canarias. Ni Izquierda Unida sola, ni Podemos sola, ni ninguna de las otras formaciones que hay en el espacio de la izquierda. Yo creo que la izquierda tiene el reto de unirse, de aceptar la diversidad, aceptar que la izquierda es plural, que la izquierda es diversa, que tenemos identidades colectivas y que hay que gestionar esa diversidad, entenderla, que es una riqueza, y gestionarla para empujar juntos y tratar de transformar las cosas juntos. Si se entendiera esto y fuéramos capaces, yo creo que estaríamos en el proceso de construcción de una alternativa real para Canarias y para el Estado. ¿En el espacio de Canarias le daría la mano al Partido Socialista actualmente? Yo le daría la mano en su momento a las políticas que se correspondieran con nuestro programa, porque también es muy fácil decir, de entrada, con cualquiera de estos partidos nada, hombre, evidentemente con el Partido Popular nada, con Coalición Canaria lo mismo, pero yo sé que una parte de la base del Partido Socialista es una base muy parecida a la base de Izquierda Unida. Otra cosa son sus dirigentes, que realmente en gran medida hacen lo contrario de lo que predican. Yo creo que en estos temas hay que ser prudentes, porque el escenario que vamos a tener después de las autonómicas va a ser el siguiente. A ver, en Madrid, es muy fácil ahora decir que ni agua a ese sector, pero en Madrid los ciudadanos le darán sus votos, nos darán a nosotros algunos, a Izquierda Unida, les darán a Podemos y les darán a otros. Y la pregunta es, si el escenario posterior a las elecciones obliga a que pactemos las fuerzas de la izquierda para formar gobierno o para, sin integrarlo, apoyarlo desde fuera, ¿alguien se va a atrever a no formar parte de ese gobierno y, al no formar parte de ese gobierno, permitir que gobierne el Partido Popular? Escenario que se puede dar en Valencia, que se puede dar en otros sitios. Quiero decir, está bien que tengamos un objetivo máximo, está bien que intentemos aplicar todo aquello que podamos del programa que comprometemos con la ciudadanía, pero también está bien que al final reconozcamos que la fuerza que tengamos en cada momento sea la que sea. Si la fuerza es mayor, por supuesto que seremos más exigentes y plantearemos cumplir nuestro programa en la mayor medida de lo posible, y si tenemos una fuerza menor, pues intentaremos cumplir todo lo posible con esa fuerza. Yo creo que a veces es fácil responder de manera demagógica a esta pregunta, pero yo creo que lo he hecho con bastante honestidad. Izquierda Unida critica el bipartidismo, Ramón Trujillo critica el bipartidismo, ha hablado de caciquismo también en las islas, pero a nivel nacional, en Andalucía se pacta con el Partido Socialista y, sobre todo el caso de Extremadura, con el Partido Popular. ¿Cómo se puede explicar de forma breve y realista también
que se pacte teóricamente con el enemigo, que en este caso sería para Izquierda Unida el Partido Popular. Es un pacto más que antinatura. Lo primero que hay que explicar es que no se ha pactado con el Partido Popular en Extremadura. Es decir, Izquierda Unida simplemente no ha apoyado al PSOE, no ha apoyado al Partido Popular. Porque es prácticamente Bueno, pero no es lo mismo. Quiero decir, al no apoyar a ninguno de los dos se produjo que el partido más votado gobernara. Pero no es lo mismo que un pacto. Una cosa es un acuerdo y otra la situación que estoy describiendo. Ahora, también quiero decir algo. Nosotros hemos asumido y hemos planteado, yo lo he planteado clarísimamente en Canarias, que nosotros no vamos a permitir nunca, en lo que dependa de nosotros, de Izquierda Unida, gobiernos de la derecha, del Partido Popular en particular, por acción u omisión, ni por nuestro apoyo ni por nuestra abstención, por ninguna de esas dos causas, ¿no? Y de hecho, lo que se hizo en Extremadura iba en contra de lo que Izquierda Unida Federal, a escala de todo el Estado, planteamos y defendemos. Y de hecho, hubo un enfrentamiento entre la Federación Extremeña e Izquierda Unida Federal, porque no es la política que tenemos en Izquierda Unida hacer eso, ¿no? Permitir que eso ocurra. Y el caso de Andalucía, pues es un caso distinto. En el caso de Andalucía, evidentemente, Izquierda Unida tenía básicamente dos opciones. Apoyar al PSOE desde fuera, sin formar parte del gobierno, o apoyarlo integrándose en el gobierno, para evidentemente no permitir que gobernara el Partido Popular, que habría sido algo absolutamente imperdonable, ¿no? Y la ciudadanía lo habría visto así, que es lo importante. Izquierda Unida optó, porque se hizo así en referéndum, se consultó a la militancia, y optó por formar parte del gobierno de la Junta de Andalucía. Y bueno, tenemos los votos que tenemos los diputados que tenemos, que en Andalucía son 12, ¿y qué podemos poner encima de la mesa? Pues que gracias a estar nosotros en la Junta de Andalucía se pararon más de 4.000 desahucios, se aplicó una legislación, se aprobó una ley para frenar los desahucios que de haberse aplicado en todo el Estado habría frenado el problema de la gente que está perdiendo su casa. Eso no es una broma poder decir que se ha hecho esto, pero luego el Partido Popular lo llevó al Constitucional y lo boicoteó. Ahora estamos planteando la fundación, una banca pública, se han ido planteando una serie de medidas que, por supuesto, son una parte de nuestro programa. Tenemos los votos que tenemos y solo se ha podido cumplir con esa parte. Entonces, al final aquí estamos siempre entre la espada y la pared, ¿no? Entre mantenernos completamente fuera con un discurso puro o pringarnos hasta cierto punto y lograr que una parte de nuestro programa se lleve a cabo. Porque también es verdad que la gente te vota para que lo que prometes se lleve a cabo. Se entiende que si tienes más fuerzas en mayor grado y si tienes menos fuerza en menor grado, pero no para que des discursos de perfección desvinculados de la realidad. Es una situación difícil de resolver, pero muchos de los que están diciendo ahora y que nos están criticando ahora esta política, los veremos después de mayo haciendo cosas parecidas. Y a mí lo que me parece es que nosotros, por lo menos, estamos siendo coherentes. Yo podría haber también dado esto una respuesta demagógica, pero intento ser coherente con lo que digo y con lo que planteamos, ¿no? Pero no obstante, entiende que la ciudadanía también pues le sorprende un poco, ¿no? Ver esos empates, ¿no? entre Izquierda Unida, partidos, por ejemplo, en acuerdos, como usted estaba explicando en Extremadura, el caso también de Andalucía, independientemente de las cuestiones que usted acaba de aclarar aquí. Comprenderá, ¿no?, que a la gente pues le sorprende un poco, ¿no? Sí, sobre todo porque muchas veces no se conoce el punto de vista de Izquierda Unida. Es que mucha gente, por ejemplo, piensa, se ha hecho creer a mucha gente que nosotros formamos parte del gobierno de Extremadura, cosa que no es cierta, ¿no? Y luego lo que hacemos en algunos lugares en los que gobernamos se desconoce completamente, ¿no? Se desconoce nuestra trayectoria en la lucha contra la corrupción. Hay muchos ejemplos que la gente los desconoce y de las políticas concretas que llevamos a cabo en algunos lugares en los que gobernamos, en municipios. Muy bien, vamos terminando. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza si le pregunto por el exalcalde, de Santa Cruz, el señor Cerolo? Pues me viene caciquismo. Yo creo que sería la palabra caciquismo, clientelismo y por cierto, satisfacción también, porque el juicio en el que se le condenó en el Tribunal Supremo por el caso García Cabrera y se le ha inhabilitado, pues yo creo que ahí jugó un papel importante Izquierda Unida, porque nosotros llevamos la acusación, enviamos a José Pérez Ventura, el abogado de Izquierda Unida Canaria, y estuvimos allí haciendo una acusación firme, sólida, cuando además el papel del Ministerio Fiscal fue bastante débil. Por lo tanto, me viene satisfacción porque una organización pequeña y con pocos recursos como es Izquierda Unida hemos logrado estar en primera fila muchas veces en la lucha contra la corrupción, no limitándonos a palabras y a buenos deseos, sino con hechos concretos. Entonces, esa es la parte positiva, y la parte realmente negativa es constatar que el Parlamento de Canarias envió al señor Cerolo al Senado a no hacer nada, porque no ha tenido intervenciones prácticamente en todos estos años cobrando un sueldazo, y sobre todo
pasó sus casos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque era forado en Canarias, al Tribunal Supremo, lo que provocó un retraso de las graves acusaciones que tiene por corrupción. Es una prueba más de cómo la política canaria está absolutamente putrefacta, de cómo no toman medidas contra la corrupción, no las van a tomar y los intereses creados son los que son. Para acabar con la corrupción, para democratizar Canarias y para replantear la política en Canarias en beneficio de la gente, yo creo que opciones como Izquierda Unida son una de las pocas alternativas que tiene la ciudadanía. Se nos han quedado temas en el tintero, pero ya con esa última reflexión ponemos punto y final a la entrevista política de hoy en Canal 6 de Visión, agradeciendo la presencia del coordinador de Izquierda Unida en Canarias, Ramón Trujillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos deseándoles que pasen un feliz año y sobre todo que sean muy felices.